Vamos, vamos a grabar un video con relación al tema de archivos en formato XML. Para ello vamos a iniciar una nueva clase que se llamará archivos XML. Hacemos un poquito más grande la letra para que sea más claro en el video. Y bueno, vamos a comenzar pues generando un ejemplo de cómo crear archivos XML. En el mismo video aparecerá cómo añadir registros y en el mismo video cómo visualizarlos. Entonces vamos a crear archivos de formato XML. Como bien es sabido, los archivos de tipo XML tienen esta estructura. Se organizan por medio de tags o etiquetas que permiten encerrar el nombre de la jerarquía. Por ejemplo, si nosotros habláramos, por ejemplo, no sé, de autos, pues entonces dentro de la etiqueta auto, que tendrá su respectiva etiqueta de cierre auto, tendremos una anidación de jerarquías. Por ejemplo, aquí podemos crear otro tag cuyo nombre sea marca, que tendrá su respectiva etiqueta de cierre marca. Podemos crear, por ejemplo, modelo y otro tag, por ejemplo, cilindrada, con su respectivo etiqueta de cierre. Recuerden que cada una de estas etiquetas ustedes las pueden personalizar completamente al gusto. Dentro de marca, por ejemplo, puede ser Dodge. Dentro del modelo podría ser, por ejemplo, Journey. Y dentro de la cilindrada 2.4, por ejemplo. Si nosotros agregamos otro elemento auto, bueno, entonces todos estos tags se repiten. Tanto la marca como el modelo como la cilindrada. Por ejemplo, podemos agregar RAM modelo 2500, cilindrada 5.7. Todo esto deberá estar contenido dentro de un tag de orden completamente superior, pues cada uno de estos objetos es un objeto de tipo auto. Entonces, este es un auto, donde termina la cilindrada comienza otro auto. Esta es una etiqueta de cierre de auto, esta será una etiqueta de cierre de auto y tenemos dos registros del tipo auto. Sin embargo, debe haber un tag de orden superior, por ejemplo, que se llame registro, no sé, autos. Y ese registro autos obedece a un tag completamente superior y a este tag se le llama raíz. La raíz entonces permite tener tantos elementos auto como sea necesario. Y un elemento auto puede tener tantos atributos como sea necesario. Entonces, de esta manera podemos ir creando archivos de formato XML. Los podemos ir haciendo completamente a mano y esto hacer con manejo de cadenas. Sin embargo, últimamente recomiendo el uso de algunas librerías, como por ejemplo la librería DOM y las librerías propias de Java que están contenidas dentro de JavaX. Vamos a crear un ejemplo donde ese mismo registro de autos lo llevemos a formato de tipo XML. Lo primero, lo primero que vamos a hacer es crear una ruta para el archivo al que nosotros queremos llegar. Y esa la vamos a crear a nivel de clase para que todos los demás elementos de la... Bueno, no, vamos a crearlo a nivel de método porque no vamos a salir del método. Y entonces esto será un string llamado ruta. Y esta será la ruta de mi archivo XML al que voy a estar haciendo referencia en más de una instancia. Entonces, para mí, dentro de users, dentro de Samuel Martínez, dentro de downloads, dentro de
Vamos a crearlo en el escritorio. Dentro del escritorio, y el archivo se llamará archivo.xml. Esa es mi ruta. Ahora, como voy a estar trabajando un archivo, pues lo primero que tengo que hacer es crear un objeto de tipo archivo. File será igual a new file y le paso como parámetro la ruta. Empiezan las importaciones, vamos a tener muchas librerías que vamos a estar ocupando. Entonces la primera es la de tipo file. Bueno, ahora lo siguiente, vamos a crear un string que permita tener este elemento de registro de autos. String le vamos a llamar tag principal. Así, registro de autos. Estas etiquetas, pues en el formato original se conocen como tags. Y entonces yo puedo tener tantos tags como yo quiera en el orden de jerarquía que yo también lo establezca. Ahora vamos a ocupar un elemento que se llama Document Builder Factory. Document Builder Factory. Y vamos a crear un objeto de ese tipo. dbf, por ejemplo, es igual a new Document Builder Factory. Y vean que recibe la posibilidad de un javax.xml.parsers para hacer conversiones de tipo XML a un archivo ordinario. Y vamos a ocupar un método. Vamos a ver qué pasó aquí. Punto. A ver, Document Builder Factory. Aquí no nos está permitiendo acceso a miembros. Vamos a terminar la línea y tal vez requiera la importación. Aquí hay un método que se llama new instance. Ya agrego Document Builder Factory, ¿sí? Ok, creo que no lleva, no lleva main. Vamos a ver si estábamos en lo correcto. Punto, new instance. No lleva new porque no estamos creando un objeto completamente distinto, nuevo de dbf, sino que simplemente estamos haciendo invocación a uno ya existente. Y ahora vamos a crear un objeto de tipo document builder. Document builder. Estas librerías son demasiado recurridas en este ejemplo, entonces pues vamos a ir aprendiéndolas. Esto será igual a un nuevo dbf.new document builder. Document builder quizás requiere la importación. Y aquí nos dice que vamos a ir agregando throws. Va a haber muchos lanzadores que tenemos que ir agregando, entonces habrá muchas excepciones que podemos ir capturando con try o simplemente pasándolas al método main para que él se encargue. Como el tema no es manejo de excepciones, pues los vamos a ir cascadeando hacia arriba simplemente. Ahora la siguiente es la librería document. Vamos a crear un nuevo objeto document db. Y esto se llama new document. Aquí ojo, cuando vamos a crear el documento por primera instancia, lo ideal es esto, new document. Sin embargo, cuando me ofrece un cast aquí, el cast, aquí vamos a tener cuidado de dónde importa la librería new document, porque la importó de swing y no debe ser de swing. La librería correcta para document es Java. Déjenme me acuerdo, JavaX. No es JavaX. Es de tipo org. .xml. .sax. Sax exception. No, esta no necesitamos todavía. A ver, por aquí estamos en una. Déjame acordar dónde quedó. org.wc3.dom.document. Esta es la correcta.
Entonces, aguas con esa librería que importó hace ratito, no es la correcta, la que viene de Java X Swing. Y vean que aquí me ofrecía un casteo y no es necesario. Entonces, este doc será el elemento de tipo archivo que nos va a permitir vincular con un archivo normal y generar toda esta cadena de librerías para poder guardar con formato XML. Ahora nos falta un elemento, literalmente, element, y le podemos aquí llamar raíz. Root element, por ejemplo, va a ser igual a doc.createElement y aquí vamos a ocupar el tag principal que teníamos. Tag principal, así. Acuérdense de ir haciendo las importaciones, pero tener en cuenta con cuidado cuál agrega. Vamos a juntarlas, esta la vamos a poner acá abajo para que se agrupen por origen. Vamos a ocupar de estos dos sitios, la de Doom en W3C y las de XML en Java X. Bien, ahora que ya tenemos la raíz, esa raíz me va a permitir fungir como el tag de orden superior, que hasta ahorita se llama registro autos. Entonces vean cómo vamos a ir construyendo la estructura del archivo. Bueno, ahora, ya que tenemos la estructura principal, le tenemos que agregar un hijo. Para ello existe una instrucción que se llama append_child. Y append_child va a recibir como parámetro el que acabamos de crear, root element, porque vamos a agregar un hijo a esta estructura de root element. Ahora viene otro conjunto de librerías que se llaman transformer factory. Vamos a crear un objeto tf es igual a transformer factory new instance, punto y coma, y tenemos un objeto de tipo transformer factory que nos va a permitir convertir el flujo del archivo que estamos creando a formato de tipo XML y guardarlo con tal efecto. Ahora vamos a crear transformer t es igual a transformer factory. No, aquí es atf.newTransformer. Vinculamos con el objeto de arriba. Agregamos las librerías correspondientes. Agregamos los throws. Ahora vamos a crear un objeto de tipo DOM_source, que es otra librería que nos va a estar apoyando. Vamos a llamarle source, es igual a new, DOM, este sí es con new, source, paréntesis, y el objeto que teníamos arriba que le llamamos doc. Y hay que agregar las librerías DOM_source. Perfecto. Ahora el siguiente será el que nos permita tener el flujo de datos como resultante de un XML. Stream result es igual a new stream result y aquí entre paréntesis un new file y con la ruta que tenemos arriba. Perfecto. Y por último t.transform source y result. Aquí también marca algún tipo de lanzamiento. Ahora, este código nos permitirá entonces ya al momento, si es que todo sale bien, la creación en la carpeta de stops en el escritorio de mi equipo de un archivo llamado archivo.xml cuyo tag de orden principal es registro autos, permite construirlo, el documento, y esta parte de aquí nos permite crear la raíz. A la raíz le agregamos un hijo, que es esta misma raíz, y agregamos estas líneas que permiten convertir el flujo del archivo XML que estamos creando hasta ahorita en objetos hacia el nuevo archivo volcado en la ruta que nosotros especificamos al inicio. Si todo está bien, este código permitirá sin excepciones, porque fuimos controlando el lanzamiento de ellas, nos permitirá tener en esa ruta un archivo con solamente el encabezado y formato de XML con un solo tag
que se llama registro de autos. Vamos a ejecutarlo. Ok, se construyó exitosamente. Y vamos a comprobar que exista. Vamos acá, lo tenemos aquí en la raíz, en el escritorio. Y vean su contenido. El encabezado de formato XML y el tag de orden superior en todo el archivo que vamos a crear, que se llama registro autos. Todavía no creamos objetos auto. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a comentar esta parte. Vamos a dejarlo como un comentario. Necesitamos a partir de aquí. Y vamos a copiar esta parte. Creo que esta parte nos va a hacer falta hasta acá. Ajá, pero esto lo vamos a cambiar de new document, acuérdense. Bueno, ahora vamos a crear la parte que permita añadir contenido al archivo. Vamos a crear un objeto igual, document builder factory. Vamos a crear un document builder y aquí no vamos a crear un document doc apuntando hacia un new document. Si esto lo dejamos así, nos va a sobreescribir cada vez que realicemos una ejecución. Y entonces aquí no queremos esta parte. No queremos la sobreescritura, sino que aquí queremos que abra un archivo que ya existía. Entonces para ello vamos a ocupar db.parse y el objeto file, que es el que tenemos como la ruta. Hay un throws que agregar y otro throws para Java USEption. Ok, este está vinculado entonces a este archivo que está vinculado a esta ruta y que nos va a abrir este archivo y que no va a sobreescribir el contenido de un archivo nuevo. Bueno, ahora doc.getDocument getDocumentElement nos va a permitir recuperar los elementos que el archivo contenga. Y para ello existe también un método que se llama normalize. Normalize me va a permitir normalizar el contenido del archivo. Es decir, si este tiene algún tipo de espacios que no son deseables, si los tags están mal acomodados, pues le va a dar una estructura antes de empezarlo a trabajar. Ahora, ya que accedemos al archivo y damos por hecho que el archivo está completo y que está bien, tenemos que crear una jerarquía de nodos, objetos dinámicos que me permitan tener recuperado lo que el archivo contenga. Aquí se está activando mi teléfono, vamos a dejarlo por allá. Ok, de tipo nodeList vamos a crear un objeto llamado nList. Este va a ser igual a doc.getElement by tagname. Y aquí le tenemos que indicar el tipo de objeto con el que vamos a trabajar. Ahora sí ya concretos. Vamos a agregar nodeList. ¿Cuál agrego de nodeList? El de DOM. Perfecto. Bueno, vamos a crear objetos de tipo auto. Y entonces doc es igual a db. Si ocupamos aquí en new document, nos va a generar también el borrado del archivo. Entonces aquí es .document.get. Aquí estoy haciendo algo mal. Ya tenemos la lista. Ahora doc va a ser igual a db.parse y el mismo archivo de tipo file. Ok. Creo que esta línea está de más. Bueno, en este accedemos al archivo y en este lo abrimos, ya es normalizado. Vemos al final si esta línea la podemos quitar. Creo que ahí estoy repitiendo, sí. Bueno, ahora, ya que tenemos el documento, vamos a crear objetos element. Element es raíz para recuperar el nodo principal. Va a ser doc.getDocumentElement. Este de acá, registro autos, entonces lo estaría apuntando como la raíz. ¿Sale? Bueno. Ahora, vamos a crear los elementos auto.
Entonces elemento auto va a ser igual a doc.createElement y aquí vamos a definir la cadena auto para crear el primer objeto. Ahora, aquí un punto importante. Los objetos auto pueden contener atributos, así como cualquier otra etiqueta. Si yo aquí, distíngase los siguientes elementos. Esta es una etiqueta, este es su contenido. Una etiqueta puede contener un atributo o cualquier otra cantidad de atributos. Estos atributos me permiten, entre otras cosas, ir documentando qué más se puede añadir como información. ¿Qué más se puede añadir como información de los objetos? Y entonces puede tener, por ejemplo, el número 2 y el siguiente el número 3 y este se puede ir calculando automáticamente, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un elemento auto y yo lo puedo personalizar como yo quiera. Por ejemplo, vamos a agregar un atributo para este auto, el de ID que ya tengo abajo. Attrib, ATR. ATTR es una librería que me va a permitir, bueno, ahorita que la termine la tendré que agregar. Vamos a crear un objeto ATTR. Este va a ser igual a doc.createAttribute. Vean que createAttribute me permite, como dice abajo, recibir una cadena y esta cadena asignarla como el primer atributo. Y entonces quedamos que será ID. Me permite ahora sí agregarla y listo. Una vez que tengo un atributo, entonces pues podría yo dejar que los números se calculen automáticamente o lo puedo ir haciendo de forma manual. Vamos a anotarle así que el siguiente para esta cuestión de que cada vez que se agregue un atributo me permita ir agregando IDs de forma automática. Y de siguiente va a ser igual a, y aquí viene una propiedad de NList, NList.getLength, que es como el size de las estructuras lineales. Esto me va a dar, getLength me va a dar el número de elementos que hay. Si le adiciono uno aritméticamente hablando, me permitirá entonces tener el siguiente ID y que sea automático y no consecutivo. Entonces, ahora tendré que agregar el atributo, el setValue, que es siguiente. Ok, pero este recibe, si no mal recuerdo, vamos a ver, recibe cadenas. Y entonces al yo mandarle un entero podría tener alguna incompatibilidad. Le vamos a concatenar una cadenita vacía para que esto se convierta en un texto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es a eAuto, que es el objeto que estoy manipulando, agregarle el atributo. Vean que existe setAttribute y que recibe un objeto de tipo atributo. Y entonces aquí, aquí me faltó not. Y entonces aquí va a recibir el objeto de tipo ATTR que acabo de crear arriba. Hasta aquí lo único que tenemos es esta parte. Todavía no vamos con lo de abajo. Los de abajo van a ser 3 líneas para cada uno de estos de forma similar. Acabamos de vincular entonces el nodo auto a un ID que se va a ir construyendo de forma autonumérica con el getLength de los objetos de tipo NList. Ahora, vamos con el siguiente atributo, que será entonces la marca del vehículo. Para la marca del vehículo, entonces tengo que crear otro element. Element marca será igual. Vamos a ponerle aquí en marca porque voy a manejar después una variable que permita almacenar la marca.
element eMarca va a ser igual a doc.createElement y el primero se llamará marca. Ahí lo estamos bautizando. Después, a eMarca.appendChild. AppendChild, acuérdense que me permite agregar hijos. Entonces voy a agregarle create TextNote y una marca touch. Voy con la última línea para agregar un atributo. Ahora, ya que agregué la primera marca, eAuto.appendChild y aquí vamos a agregar a eMarca. Estas tres líneas me van a permitir, primero, generar el elemento eMarca con un nombre. A eMarca agregarle un hijo, que en este caso sería la cadena doc, pero lo tengo que hacer de esta manera, doc.createTextNote, para que cree un nodo de texto vinculado al doc, que es el documento que estoy manejando como un stream. Y por último, eMarca, agregarla a eAuto, como un hijo. Estas tres líneas las voy a repetir tantas veces como elementos yo tenga. Si yo tengo 10 elementos o atributos de mis objetos, entonces tendré que crear 30 líneas, 3 para cada uno. Vean, vamos a dejarlo un poco más claro. De tipo element, en modelo será igual a doc.createElement y el atributo se llamará modelo. Después en modelo.appendChild y aquí será doc.createTextNote con el modelo del vehículo, por ejemplo, Journey. Y por último, a eAuto.appendChild en modelo. ¿Qué más le pusimos? Cilindrada. Element es cilindrada. Será igual doc.createElement cilindrada. Aquí creo que me faltan. Me sobran un paréntesis. Bueno, ahorita lo quitamos. Es cilindrada. Será igual a cilindrada.appendChild doc.createTextNote 2.4, por ejemplo. Y eAuto.appendChild es cilindrada. Vean que las tres líneas son demasiado similares, son muy parecidas y esas tres líneas nos van a permitir ir construyendo cada uno de los elementos que queremos. Estos de acá pueden ser sustituidos obviamente por lo que viene de Scanner. En este caso, pues el ejemplo solamente es agregar. Ya después lo podemos personalizar para que aquí esto sea de lo que viene directamente de Scanner. Bueno, acá, ahora, una vez que ya tenemos los tres elementos, tenemos que vincularlo a la raíz. Raíz.appendChild y vamos a agregar eAuto, que es el elemento que estuvo adquiriendo todos los nodos. Ahora vamos a guardarlo dentro del archivo. TF, que es el Transform Factory que tenemos más arriba. Ok, pero lo habíamos comentado. Entonces vamos a copiar esta parte aquí. Casi toda esta nos sirve. Transform Factory es igual a new transformer factory new instance. Acuérdense que esto nos permite generar una nueva instancia de los objetos de tipo transform factory. Después vamos a ocupar tf.newTransformer
y DOM.source. DOM.source, recuerden que me va a permitir gestionar el flujo del archivo que estoy manejando en este .doc que hemos estado manipulando más arriba. Vean que ahí se remarca cada una de las instancias que hemos estado trabajando de doc. Y después viene Stream Result. Stream Result, recuerden que me permitirá mandar a esta nueva ruta. Aquí puede ser, como lo tenía yo, New File Ruta, o puede ser simplemente con New File, porque ya tengo un archivo, perdón, una línea, donde estoy haciendo yo ese New File Ruta. Entonces puede quedar así nada más. Y al final thread.transform source result. Este código que no está comentado entonces me permitirá crear el documento, vincularlo con el archivo y la ruta que está arriba, una vez abierto, normalizarlo si es necesario, localizar el tag auto, crear un flujo para ir guardando en él todos los demás elementos, crear una raíz, crear una estructura jerárquica. Aquí agregué un atributo, eso lo podemos hacer con todos los demás o con ninguno, eso es opcional. Y después crear cada uno de los nodos para la marca, para el modelo y para la cilindrada y vincularlos mediante jerarquía al objeto eAuto. Por último, eAuto agregarlo a la raíz. Una vez que todo esto se está guardando en doc, este doc lo tengo que llevar hacia el archivo físico y entonces estas líneas me permitirán el volcado hacia el archivo físico. Vamos a ejecutarlo. Dice que éxito total y vamos a ver si de veras en el archivo que tenemos se agregó con el ID 1 una Dodge Journey modelo modelo Journey de 2.4 de cilindros. Y vean que aquí le voy a ir dando espacios. Nosotros estaríamos acostumbrados tal vez a ver una jerarquía así, un poco más clara. Vean entonces cómo se distingue claramente a través de Sublime Text que existe. Yo solamente le fui dando Enter y vean que lo demás se fue asignando solito. Existe una jerarquía. Dentro de registro autos, que es el tag de orden superior, el objeto auto. Dentro del objeto auto, los tags marca, modelo y cilindrada. Vean que si yo quisiera todavía bajar esto, se distingue una jerarquía. Recordando que los archivos de tipo XML me permiten transportar y almacenar información. Si yo guardo los cambios así como está, pues podría verlo todavía sin ningún problema. Pero bueno, creo que el video se está